Último día de septiembre y los partidos entran de lleno en la precampaña electoral, aunque muchos dicen que en realidad no ha acabado nunca. Hoy el Partido Socialista presenta su estrategia para el 10N en Madrid. El Partido Popular reúne a su comité de dirección en Barcelona en vísperas del aniversario del 1 de octubre y se apuran los minutos para presentar coaliciones para este 10 de noviembre de las elecciones generales. En este ambiente electoral, el PP celebraba ayer su Día del Afiliado en Aragón, un acto que, como él mismo recordaba, era abierto por un alcalde del PP en Zaragoza en 16 años. Con el acuerdo con Ciudadanos bajo el brazo, Jorge Azcón puede presumir de haber llegado a un pacto con la formación naranja en el ayuntamiento y por eso el PP lo pone de ejemplo en su llamamiento a Rivera para presentarse juntos a las próximas elecciones generales. Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Maquinaria electoral en marcha, ¿cree que el PP llega en buen momento? Bueno, llegamos en el momento en el que toca, ¿no? Es decir, yo creo que al Partido Popular no le hubiera gustado, que no hubiéramos preferido que no hubiera habido elecciones. Yo creo que los ciudadanos están cansados de otras elecciones más. En este año van a ser las terceras elecciones dentro del mismo año, ¿no? Hemos tenido municipales, generales y ahora otra vez generales. Yo creo que los ciudadanos tienen razón cuando están hartos de que haya elecciones y por lo tanto al Partido Popular no le hubiera gustado que hubiera elecciones. Hay elecciones porque la izquierda ha sido incapaz de ponerse de acuerdo, porque Pedro Sánchez ha sido incapaz de liderar un proyecto dentro de la izquierda y por desgracia tendremos que ir a elecciones. Y como tenemos que ir a elecciones, pues estoy convencido de que lo haremos lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos. Escuchábamos ayer en ese acto que tenían en el Parque de Atracciones en Zaragoza, una vez más a Pablo Casado hacer un llamamiento a Rivera para formar esa coalición de España Suma, pero la duda es, ante la negativa de Ciudadanos de no ir en coalición, de si el Partido Popular va a tener una papeleta propia o, como ya dijeron sus dirigentes, lo dijo también Teodoro García Egea, de que la papeleta va a ser de España Suma, pero con el logo solo del PP. ¿Va a ser así? Bueno, yo creo que al final la papeleta será la del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular es uno de los grandes partidos que tiene la democracia en España y yo creo que es verdad que nos hubiera gustado que en estas elecciones hubiera habido un proyecto que aglutinara de forma más masiva a lo que es el centro derecha y es verdad que se han iniciado conversaciones con Ciudadanos para que así fuera. Fundamentalmente yo creo que además también incluso pensando en el Senado, ¿no? Es decir, en el Senado, en esa Cámara de Representación Territorial, yo creo que hubiera sido mucho más sencillo que ese proyecto cuajara, pero es verdad que al final Ciudadanos no ha querido, ha rechazado la oferta y por lo tanto, bueno, pues iremos a unas elecciones cada uno con nuestro logotipo, con nuestras siglas, con nuestras ideas. 100 días como alcalde, el otro día hacía balance y también escuchábamos hablar de ello en ese acto. ¿Está contento de cómo están yendo las cosas con su socio de gobierno, con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza? Sí, yo creo que la verdad es que hemos tenido la suerte de estar coordinados y de estar muy preocupados de lo que son los problemas reales del Ayuntamiento y no tanto de lo que son los problemas de partido, ¿no? Yo creo que esa es una de las ideas fundamentales. Yo creo que el gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ahora tiene claro que las prioridades son las prioridades de los ciudadanos, son las prioridades de la calle y que los problemas que puedan tener los partidos o que los problemas que pueda haber dentro de partidos políticos, que es verdad que somos distintos, tenemos que resolverlos pues sin crear ruido, ¿no? Sin crear discusiones, sin crear líos, porque bastantes líos y bastante bronca hemos tenido en el pasado como para que reeditemos esas fórmulas. Ahora se trata de resolver problemas, ahora se trata de llegar a acuerdos y no de generar bloqueos, ¿no? Y la verdad es que yo en ese acuerdo que estoy con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, la verdad es que estamos bastante satisfechos. Entre esas prioridades no sé qué van a poder llevar a cabo y qué no, porque han destacado que se encuentran un agujero de 103 millones de euros después de una auditoría encargada a los expertos del Ayuntamiento. ¿Van a poder solventar este agujero que se han encontrado? ¿Cómo va a condicionar las cuentas del próximo año? Bueno, 100 millones de euros de agujero económico en el Ayuntamiento de Zaragoza limitan mucho la acción de gobierno. Yo creo que siempre hay que ponerlo en términos comparándolo, ¿no? Porque el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza es un presupuesto de 750 millones de euros. Con 750 millones de euros encontrarte un agujero de 100 millones de euros, un agujero real, un agujero que no es que lo diga el Partido Popular ni Ciudadanos, un agujero del que habla el interventor del Ayuntamiento de Zaragoza. Son 25 millones de euros en infradotaciones presupuestarias, más de 30 millones de euros en sentencias judiciales, revisiones de precios. No va a ser fácil gestionar con esta herencia, ¿no? Y a eso hay que sumarle que el Ayuntamiento de Zaragoza es el ayuntamiento más endeudado de España.
Es decir, esos 100 millones de agujero llueve sobre mojado, porque vienen sobre los 860 millones de euros de deuda que tiene computada el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues es evidente que esa situación económica va a condicionar decisiones de futuro. Va a condicionar... ¿Cuáles, por ejemplo, alcalde? Bueno, nos hubiera gustado bajar más los impuestos. Es verdad que en otros ayuntamientos en los que gobierna la izquierda, cuando han llegado, hablo ahora mismo, por ejemplo en el Ayuntamiento de Valencia, lo que han hecho ha sido incrementar los impuestos y recaudar unas cuantas decenas de millones de euros más en impuestos a los zaragozanos. Nosotros hemos preferido cumplir lo que dijimos y bajar los impuestos. Hemos preferido que haya determinados colectivos, familias numerosas, comerciantes que sean propietarios de locales, plusvalía, que es algo que nos puede afectar a todos en el caso de mortis causa, cuando un familiar directo muere, mejorar condiciones fiscales que para nosotros eran especialmente injustas. Nos hubiera gustado que la bajada de impuestos que hemos planteado desde el Ayuntamiento de Zaragoza fuera mayor de lo que ya es, pero con la situación económica que tenemos, pues evidentemente va a ser imposible. Y con la situación económica que ustedes aseguran que hay, bajan los impuestos, al final, ¿cuánta recaudación menos va a haber con esa bajada de impuestos? ¿Y qué exactamente va a limitar de cara a los presupuestos del año que viene? Porque, claro, si hay una bajada de impuestos, el ayuntamiento ingresa menos, también hay un agujero económico, ¿cómo lo van a hacer para poder sacar esos presupuestos adelante y esas inversiones también, que además tiene el compromiso, lo dijo usted en la campaña electoral, de sacar adelante? Bueno, vamos a mejorar la gestión, esto es muy importante. Vamos a mejorar la gestión haciendo que muchos de los programas del Ayuntamiento de Zaragoza que podían ser ineficientes, pues se conviertan en eficientes, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años se ha dedicado a muchas cosas que no tenían que ver directamente con lo que era la acción municipal. O muchos de los proyectos que se han puesto en funcionamiento tenían que ver más con cuestiones ideológicas que con problemas reales de los zaragozanos. Es verdad que habrá determinadas cuestiones que afectan a la inversión que se van a tener que retrasar. Nos gustaría que el Ayuntamiento de Zaragoza pudiera invertir mucho más, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es centrarnos en las inversiones más importantes, en las que más reclama la gente. ¿Cuáles se van a retrasar entonces? Lo estamos haciendo ya, ¿no? Estamos haciendo fundamentalmente lo que es arreglo de aceras, lo que es plan de podas, lo que es planes de asfaltado, ¿no? Y hay algunas de ellas que es verdad que hemos retrasado, es decir, lo que es la prolongación de Tenorfleta, que es un proyecto que lleva unos cuantos años ya encima de la mesa sin que el anterior equipo de gobierno haya sido capaz de ponerlo en funcionamiento, y es verdad que ahora, por la situación económica y porque el dinero que había para Tenorfleta hemos tenido que destinarlo no a pagar sentencias judiciales, que nos hemos encontrado metidas también en un cajón. Es que nada más llegar nos hemos encontrado alrededor de 30 millones de euros de sentencias judiciales que hay que pagar. Es esto como en cualquier economía, ¿no? Es decir, tú tienes una sentencia judicial, hay que pagarla, si no la pagas te metes en un problema todavía mayor, porque además empiezas a tener que generar intereses de demora, y en intereses de demora también el Ayuntamiento de Zaragoza ha pagado millones y millones de euros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es factible el cuadrar las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza, y en el Partido Popular estamos muy acostumbrados a cuadrar las cuentas después de muchísimos años de gobiernos de la izquierda. En el Ayuntamiento de Zaragoza, 16 años de gobiernos de izquierdas. Pues yo creo que esta es una historia que no es la primera vez que la contamos, ¿no? Llegar a un ayuntamiento, llegar a una administración con una situación económica muy complicada y que nos vaya a tocar a nosotros poner las cuentas otra vez en orden. Lo vamos a hacer otra vez. Mientras continuamos con la entrevista con el alcalde, hablaba de esos millones que va a tener que pagar con motivo de sentencias judiciales, unos millones que la oposición, lo vamos a ver enseguida, concretamente el Partido Socialista, opina que ese dinero va a suponer el recorte de partidas dedicadas a centros sociolaborales, a movilidad o barrios rurales, y que van a destinar ese dinero en realidad a proyectos partidistas del Partido Popular y de Ciudadanos. Esto decía Pilar Alegría. Poder además trasladar una imagen de caos y de desastre que les viene, como bien vienen ellos recordando, de caos y de desastre anterior, y sobre todo buscar la excusa perfecta para poder acometer recortes y posteriormente presentarse ellos como los salvadores de la situación. Esto es lo que decía la líder del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Es una excusa para hacer recortes? Me vas a permitir primero que dé el pésame a los familiares de ese accidente y además desear, ¿no?, que los que se han herido también en ese accidente, pues evidentemente sea lo menor posible y que se recupere lo antes posible. El Partido Socialista
Yo creo que el Partido Socialista es el nexo fundamental en la gestión de estos últimos 16 años en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista debería ser más prudente. Debería ser más prudente cuando habla de la situación económica en el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque hay cuestiones hay datos que son incuestionables, ¿no? Zaragoza es la ciudad más endeudada de España. En Zaragoza, cada zaragozano es quien más dinero debe a los bancos. Es decir, no es comparable la situación económica ni con Madrid, ni con Barcelona, ni con Málaga, ni con Sevilla, con ninguna otra gran ciudad de España. Y eso se debe fundamentalmente a la gestión del Partido Socialista. Por lo tanto, el Partido Socialista, cuando habla de la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza, cuando no han pasado ni 100 días de lo que son las anteriores elecciones, el Partido Socialista debería ser más prudente cuando habla de la situación económica. Porque ahora habla de recortes que no son tal, pero se ha metido en ese mantra, en esa idea. Lo que está viendo en el Ayuntamiento de Zaragoza es la necesidad de pagar facturas que nos han dejado pendientes. Es decir, el dinero del que están hablando es un dinero que obligatoriamente tiene que ir a pagar sentencias judiciales. Es un dinero que obligatoriamente tiene que ir a pagar servicios públicos. Es verdad que se quita de determinados sitios para ponerlo en otros, pero lo que no dice el Partido Socialista es que ese dinero del que está hablando va a pagar sentencias judiciales de su mala gestión, de decisiones que tomó fundamentalmente el Partido Socialista, o que va a pagar las necesidades de la limpieza, del transporte público, de la acción social. O sea, es decir, ese dinero va destinado directamente a las necesidades económicas que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza y que equipos de gobierno anteriores no pagaron, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista, cuando habla de la situación económica que hay en el Ayuntamiento y después de 16 años en los que ellos han sido el elemento fundamental, el eje vertebrador de lo que han sido las políticas en el Ayuntamiento de Zaragoza, debería ser más prudente, porque ellos no es que tengan algo que ver, es que son los culpables de la situación económica del Ayuntamiento en la actualidad. El Partido Socialista, que es también el Partido Socialista de Javier Lambán, con el que usted ha dicho que hay buena sintonía. Y la hay. Lo tuvo y lo dijo en la reunión que mantuvo con el presidente de Aragón. Hablaron de muchas cosas, entre ellos, entre los asuntos que estaban sobre la mesa, del proyecto de la Romareda. Hay buena sintonía también con el Gobierno de Aragón en el proyecto de la Romareda. ¿Y qué proyecto le va a llevar al Gobierno de Aragón el alcalde Jorge Azcón respecto a la reforma del estadio del campo de fútbol? Vamos en dos fases, ¿no? Es decir, en lo que se refiere a las relaciones con el Gobierno de Aragón. Es verdad, yo desde el Ayuntamiento de Zaragoza me voy a empeñar mucho en que las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza sean las mejores posibles. Porque lo digo en lo que se refiere a la gestión del Ayuntamiento, pero también en los problemas que tenemos que resolver entre las dos administraciones, entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que nosotros estamos aquí para resolver problemas, no para crearlos. Y después de 4 años en los que hemos visto cómo se tiraban los trastos a la cabeza desde la Plaza del Pilar al Pignatelli, creo que viene una época distinta. Creo que viene una época en la que es mejor que acordemos proyectos a que estemos discutiendo todo el día, ¿no? Y por eso cuando hablé con el presidente de Aragón, por eso cuando hablé con Javier Lambán, acordamos que vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar al mayor número de acuerdos posibles, ¿no? Es verdad que uno de ellos fue la Romareda y que yo le dije al presidente del Gobierno de Aragón, a Javier Lambán, que a mí me gustaría que el Gobierno de Aragón colaborara de una forma o de otra con lo que es uno de los proyectos emblemáticos que tiene la ciudad, pero que tiene la comunidad autónoma, que es una reforma integral, una nueva construcción de lo que es el campo de fútbol de la Romareda. Estamos trabajando en ello, hasta tal punto que hasta la propia portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza pues ha dicho que también está interesada en apoyar ese proyecto, en trabajar en ese proyecto. Lo estamos haciendo con el Real Zaragoza, lo estamos haciendo con el resto de formaciones políticas en el Ayuntamiento, porque queremos que ese proyecto sea un proyecto que albergue, que despierte, que tenga el mayor consenso posible dentro del Ayuntamiento y fuera también del Ayuntamiento, ¿no? Yo espero que en muy poco tiempo podamos presentar cambios urbanísticos necesarios para seguir avanzando en el proyecto de la Romareda. ¿Cómo cuáles? Porque usted ya lo ha dicho en alguna ocasión, habla de una fórmula en la que intervengan varias instituciones, por ejemplo, además del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento, el club, alguna entidad financiera, también la Diputación. ¿Qué va a hacer? Porque igual que ha dicho que va a hacer algunas reformas urbanísticas, ha dicho que no le va a costar ni un euro a las arcas municipales. ¿Qué reformas van a hacer? Bueno, es verdad, nosotros hemos dicho que el Ayuntamiento de Zaragoza no puede poner partidas presupuestarias en su ayuntamiento que vayan destinados a reformar un club, a reformar el campo de fútbol, ¿no? No podemos porque la situación económica del Ayuntamiento acabamos de comentarla ahora, ¿no? Y por tanto, lo que vamos a hacer es
que sea el aprovechamiento urbanístico que viene ya recogido en el plan general, que en concreto se puso dentro del plan general en la época de un gobierno del Partido Socialista con Xunta Aragonesista, y lo que vamos a hacer es poner en valor ese aprovechamiento urbanístico que sirva para pagar lo que es la reforma fundamental del campo de fútbol, ¿no? Es decir, viviendas y usos comerciales. Bueno, el aprovechamiento urbanístico que hoy hay está solamente destinado en terciario. Vamos a ver cuáles son los cambios necesarios que se hacen para poder hacerlo, porque ese aprovechamiento tiene que ser suficiente para que el plan de negocio salga. Si no tenemos una cuantificación de lo que es ese dinero, es difícil que podamos saber cuánto nos gastamos en la Romareda, ¿no? Yo por eso, en esos cambios, que no son nuevos, creo que hay que ser prudente y no intentar andar antes de gatear, no correr antes de andar, ¿no? Por eso estamos trabajando con paso sólido para que el proyecto de la Romareda sea un éxito lo antes posible. ¿Y lo antes posible, más o menos, qué plazo puede ser? Pues depende mucho de cuándo llegamos a un acuerdo con el resto de formaciones políticas, ¿no? Yo creo que depende mucho de que acabemos poniéndonos de acuerdo en ese modelo con el resto de formaciones que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos trabajando con papeles ya, y esos papeles tienen que ver la luz y tienen que llevarse a una comisión y tienen que llevarse posterior a un pleno, ¿no? Entonces, cuando consigamos que ese consenso se convierta en realidad, pues estaremos dispuestos a impulsar ese proyecto de la Romareda. Pero que nadie tenga dudas de que estamos trabajando mucho en ese proyecto de la Romareda, pero yo creo que lo importante es hacerlo bien, no ir solamente rápido, que creo que lo haremos, sino que además hacerlo con paso firme. Las cuestiones urbanísticas ya sabe que generan también mucha polémica, y donde no ha habido consenso es en la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística para continuar con las obras de Torre Village. Dice la oposición que es un urbanismo a la carta. ¿Es así? Bueno, no ha habido consenso, ha habido un consenso mayoritario. Es decir, lo que ha habido es algunos pequeños partidos que no han entrado dentro de ese consenso. Pero Zaragoza en Común y Podemos Equo. Digo, pero la modificación está apoyada por el Partido Socialista, por Ciudadanos, por Vox y por el Partido Popular. Operaciones urbanísticas que vayan a generar semejante consenso en el Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, poner de acuerdo al Partido Socialista y a Vox en el Ayuntamiento, es verdad que se han quedado fuera Podemos y Zaragoza en Común. Podemos y Zaragoza en Común se quedan fuera de muchas operaciones en el Ayuntamiento de Zaragoza, de muchas iniciativas en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque están en el extremo de la política, ¿no? Pero en esto que refiere a Torre Village, evidentemente poner de acuerdo a formaciones políticas tan distintas no es fácil, ¿no? Y si se ha puesto de acuerdo al Partido Socialista con Vox, con el Partido Popular con Ciudadanos, es porque era una operación que efectivamente tenía justicia. ¿En qué consiste Torre Village? Torre Village es una operación que da continuidad a que la fábrica de Picolín se quede en la ciudad, a que Picolín pueda seguir pagando sus impuestos en la ciudad y pueda seguir creando puestos de trabajo en la ciudad. Y cuando se diseñó la operación por gobiernos anteriores, en la época del Partido Socialista, ya se puso en valor la necesidad de que los antiguos suelos de Picolín pudieran reconvertirse en el outlet del que estamos hablando. Esa es la razón fundamental por la que hemos conseguido poner de acuerdo a todos ellos. Esa, y que la alternativa significaría tener que pagar indemnizaciones millonarias que las arcas municipales no pueden soportar. Y así es como hemos conseguido que exista un acuerdo que antes era más difícil. Estamos ya a las puertas de la Plaza del Pilar. Ha habido algunas cosas que se han ido aclarando en los últimos días. Por ejemplo, que no se va a restringir finalmente el acceso a la Plaza del Pilar. Estaba estudiándose, pero finalmente no va a ser así. Bueno, lo que pasa es que lo que se ha hecho en la Plaza del Pilar ha sido aumentar la seguridad. Es decir, es verdad que hemos invertido en un sistema de cámaras que permanentemente vaya a decirnos el número de personas que hay en la Plaza del Pilar. Los que entienden de seguridad, la delegación de gobierno nos puso sobre la mesa el que pudieran existir problemas si la Plaza del Pilar tenía un número muy importante de personas, ¿no? Y por lo tanto, esas cámaras que van a decirnos el número de personas que hay cada vez en la plaza van a permitir tomar decisiones en caso de que sea necesario sin la necesidad de restringir el aforo a la Plaza del Pilar. Yo creo que es una buena idea, yo creo que es una buena noticia que los pregones o que los conciertos que se vayan a celebrar en la Plaza del Pilar puedan ser más seguros, porque la tecnología nos ayude a contar el número de personas que hay allí, y en el caso de tener que tomar decisiones, pues se puedan tomar sobre la marcha con ese nuevo sistema de tecnología, con ese nuevo sistema de seguridad de cámaras que nos dirán cuántas personas hay en la Plaza del Pilar en cada momento. Otra cosa que hemos sabido también, Interpeñas va a poder disfrutar, por decirlo así, de la carpa en Delicias.
a falta de que se llegue a un acuerdo ya después de las fiestas del Pilar. ¿Es como una solución provisional? Bueno, yo lo que creo es que la vicealcaldesa está haciendo todo lo que está en su mano para intentar solucionar un problema que lleva muchos años en la ciudad, ¿no? En Las Peñas vivimos el año pasado como un colectivo muy querido en la ciudad, pues al final se rompía por la mitad en dos colectivos distintos. Uno de ellos tiene un espacio en lo que es el espacio City, pero otro se ha quedado sin espacio festivo, ¿no? El Ayuntamiento está intentando dar una solución, pero intentar dar una solución, yo no vendería la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Es decir, porque todavía quedan informes por elaborarse por parte de los servicios municipales y por lo tanto yo creo que es mejor que seamos prudentes. Entonces no es definitivo que la carpa en Delicias. Lo explicó la vicealcaldesa el viernes pasado. La intención del equipo de gobierno es ayudar a Interpeñas a que tenga un espacio, pero sin que los informes definitivos por parte de todos los servicios técnicos estén, pues no sería prudente por nuestra parte. Yo prefiero esperar a que estén todos los informes antes de dar esa alternativa por cerrada. Otra polémica que ha surgido es el circo con animales que están instalando en plaza. Finalmente va a abrir por discrepancias entre la normativa municipal y la normativa autonómica, pero va a abrir, lo va a hacer con retraso, pero va a abrir. Bueno, va a abrir porque hay un auto de un juez que dice que va a abrir, ¿no? Es decir, lo que va a pasar es que, es verdad, como tú bien decías, hay una discrepancia entre lo que dice una ley del Gobierno de Aragón y lo que dice una ordenanza que aprobó Zaragoza en Común, que impulsó Zaragoza en Común la pasada legislatura. El teniente alcalde de Urbanismo dictó una resolución conforme a la normativa municipal, el empresario se fue a un juzgado y ese juez ha dictado unas medidas cautelares diciendo que de momento hay que conceder la licencia para que ese circo con animales pueda instalarse en la ciudad de Zaragoza. Yo no voy a entrar ni en polémicas, ni voy a insultar, como se hacía en el pasado, a jueces y fiscales, ¿Pero le parece bien que abra este circo con animales? A mí me parece fantástico que se cumpla lo que dicen los jueces. O sea, es decir, yo no tengo nada que decir. Hay un juez que ha dicho que el circo se puede instalar en la ciudad de Zaragoza. Pues ¿a quién le va a parecer mal? Si hay una resolución judicial que dice que eso es conforme a la legalidad, pues es conforme a la legalidad y por lo tanto los políticos con un mínimo de responsabilidad lo que tenemos que hacer es respetar las decisiones judiciales y eso es lo que se va a hacer en el Ayuntamiento de Zaragoza, a diferencia de lo que se ha hecho en estos años pasados. También ahora en unos minutos, a las 10 de la mañana, va a presentar la campaña No es No contra las agresiones machistas en las fiestas del Pilar. Va a tener también un peso importante esta vigilancia y estos puntos de ayuda en la ciudad para que no se produzcan, para evitar este tipo de agresiones durante las fiestas del Pilar. Bueno, es que es fundamental, ¿no? Yo creo que las fiestas del Pilar son fantásticas y son fantásticas porque la gente de Zaragoza las hace fantásticas, ¿no? Y se lanza a la calle y se pone a bailar y se lo pasa fenomenal, ¿no? Pero es verdad que hay que evitar todo lo que tenga que ver con las agresiones sexistas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con agresiones machistas, todo lo que tenga que ver con agresiones sexuales. Y en el Ayuntamiento de Zaragoza vamos a poner todo lo que esté de nuestra mano para que nos lo pasemos bien, pero respetemos a todas las personas y respetemos fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Es decir, es inconcebible, es inadmisible que haya agresiones de este tipo, sean en las fiestas del Pilar o sea en cualquier época del año, pero especialmente en las fiestas del Pilar, desde el Ayuntamiento de Zaragoza vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que pasárselo bien no sea sinónimo de ningún tipo de agresión, no tiene nada que ver. Los zaragozanos sabemos pasárnoslo bien y respetar a todas las personas, en este caso, por supuesto, a las mujeres. Pues ojalá sea así. Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, gracias por estar en directo con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.